Buenos días, hermanas. Este es el tema número 29 y se llama Con los rostros resplandecientes. La palabra de Dios dice ahí en Éxodo 34 del 29 al 33. Dice así: Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y este tema se llama Con los rostros resplandecientes, porque eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo anterior, en el versículo 28, que Moisés había subido al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Él había estado 40 días y 40 noches en comunión, en ayuno, en oración, y hablando y escuchando al mismo Dios. Y como consecuencia y como resultado de este tiempo de comunión tan íntima que Moisés tuvo, Moisés desciende del monte Sinaí con su piel literalmente brillándole. Y me ponía a pensar en la luna cuando ella se deja ver antes de tiempo. Cuando aparece, de hecho ayer fue uno de esos días, que aparece antes de que llegue la noche, cuando todavía hay luz del sol. Y cuando tú llegas a observar la luna cuando ella aparece antes de que sea noche, solamente es un astro blanco. Pero cuando llega la noche, brilla con intensidad, como si tuviera luz propia. Y pensaba un poco en lo que le ocurrió a Moisés en esta ocasión. Moisés desciende ya por segunda ocasión con las tablas de la ley. Recuerden que en la primera ocasión Moisés las quiebra porque cuando baja Israel estaba en pecado. Pero esta es la segunda ocasión que desciende ya con las tablas de la ley. Una vez más tarda mucho tiempo en el monte Sinaí, pero parece ser que Israel ya había entendido que cuando Moisés subía a hablar con Dios, tardaba en descender. Entonces, cuando él viene bajando de esta íntima comunión que él tiene, él va brillando. Y es que él recibió esta luz cuando él estaba allá arriba en el monte. Pero ahí arriba en el monte su luz no era notoria porque la fuente de toda luz estaba brillando. Estaba ahí. Entonces, cuando él estaba en la presencia del Señor, su luz no era notoria. Al contrario, su fragilidad, su debilidad, era más notorio eso. Pero conforme él va bajando del monte Sinaí y se va acercando a Israel, y pudiéramos decir que Israel representan las tinieblas, porque Israel estaba en constante pecado, siempre estaba cayendo en pecado. Y cuando Moisés va descendiendo del monte y se va acercando a Israel, su luz se hace cada vez más notoria. Y a lo lejos lo ven y temen y hasta se apartan. No quieren acercarse a Moisés porque brilla y ellos no saben por qué razón él está brillando así. Pues no lo saben porque ellos no tenían una íntima comunión con Dios como la que tenía Moisés. Y dice la palabra que cuando él va bajando, él no se da cuenta. Él no sabe que la piel le brillaba, literalmente. Entonces cuando los demás sí se dan cuenta
pues no quieren acercarse. Pero ya Moisés dice, soy Moisés, o sea, no soy nadie más, soy Moisés. Acérquense porque les voy a decir lo que el Señor me dijo. Entonces ellos se acercan y Moisés dice la palabra de Dios que les dice todo lo que Jehová había mandado. Todo. No se quedó con nada. Todo lo que Dios dijo que hablara, eso habló. Y ellos podían escuchar a Moisés transmitiendo el mismísimo mensaje de Dios. Y al momento que lo escuchaban también veían su piel sorprendidos. ¿Cómo brillaba? Es que era imposible no darse cuenta que la piel le brillaba. Y así es con cada uno de los hijos de Dios. Pero con los hijos de Dios que tienen esta comunión con el Padre. Cuando uno se acerca a esa íntima comunión con Dios, cuando uno tiene ese encuentro con el Padre, uno está tomando de esa luz, lo está tomando. Y cuando estás con el Padre, no hay nada que brillar, el que brilla es Él. Él brilla todo, a todo lo que da. Brilla, brilla, para siempre brilla. Y yo estoy recibiendo de esa luz. La estoy absorbiendo, estoy recibiendo su palabra, estoy recibiendo su amor, recibiendo esa comunión que puedo gozar con el Padre gracias a mi Señor Jesucristo. Y cuando dejo esa presencia, solo por momentos, porque yo sigo con el Señor, pero me aparto un poco para hablar de eso que el Señor ya me ha dado a mí, entonces comienzo a brillar. Y entre más oscura esté la noche, más brillo. Entre más difícil esté la situación, más brillo. Cuando la noche está oscura y no hay nubes en el cielo, podemos ver hasta la estrella más pequeñita que con dificultades se veía su brillo. Dicen que muchas veces esas estrellas ya ni son, pero su luz permanece. Que muchas de ellas ya ni existen, así dicen algunos. No sé, yo no sé mucho de eso. Pero por muy lejana que esté la estrella y por muy pequeñita que se vea la luz, brilla. Porque es de noche y porque las tinieblas son densas. Y así estamos en este mundo donde la oscuridad es cada vez más fuerte, donde el pecado es cada vez más intenso, donde todo es cada vez más difícil. Y nuestra luz, por pequeña que sea, debe de brillar. Pero una estrella no podría brillar si no tomara la luz del sol. Por sí sola no puede brillar. O no puede decir, bueno, yo no tomo la luz del sol, voy a tomar la luz de la estrella que está más cerca de mí. No, tampoco. Porque esa luz con la que brilla la otra estrella apenas le alcanza para ella. No puede compartir. Espero que se entienda esto. Para que nosotras seamos esas estrellas resplandecientes, en medio de las tinieblas necesitamos tomar directamente la luz de Dios. Directamente tenemos que tener ese íntimo lugar con Dios, esa íntima comunión. Y hablamos su palabra y damos su mensaje y brillamos con la luz de Dios. Y dice después la palabra de Dios, que cuando Moisés terminó de hablar con ellos y dijo todo lo que Dios le había mandado, y se dio cuenta de que su rostro estaba brillando, estaba resplandeciente, cubrió su rostro con un velo. Porque una vez que él cumplió con su misión, una vez que él hizo lo que Dios le había mandado, debía cubrirse para que Israel no mirara a Moisés, sino mirara a Dios. Recuerden que Israel era muy dado a la idolatría. Y si Moisés andaba por ahí con el rostro resplandeciente para que todo el mundo lo viera, capaz que hacían a Moisés un dios, un ídolo. Por eso Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés
Nadie supo dónde quedó el cuerpo de Moisés. Y Satanás quería robarlo, también dice ahí en el libro de Judas. ¿Para qué? Para hacerlo un ídolo. Porque el pueblo de Israel y en sí la humanidad entera tiene tendencia a ser ídolos. Es decir, a desviar la mirada de Dios y dirigirla hacia cualquier persona. Es que Moisés solamente era una estrella, no era el sol. La fuente de la luz es Dios, no Moisés. Y por eso Moisés lo tenía bien claro. Y por eso Moisés cubre su rostro. Para que Israel no lo mirara a él, sino mirara a Dios. Y así debemos de hacer cada una de nosotras. Nosotras vamos y pasamos ese tiempo con Dios a solas. Espero que así esté haciéndolo, hermana. Pasa ese tiempo a solas con Dios y recibe de esa luz que viene del Padre. Recíbela, llénate con su luz. Y cuando llegue el momento de dar su palabra en medio de las tinieblas, dala. Y vas a brillar, inevitablemente, de manera natural, así como Moisés. Por más que Moisés dijera, ay, apágate, no podía. Ese resplandor venía directamente de Dios. Así quiso Dios que fuera. Es algo incomprensible, pero Dios quiso que la luz que recibió Moisés fuera tan evidente que hasta la propia piel le brillara. Y en esta ocasión el Señor nos está diciendo a nosotras, recibe de mi luz. Ven, yo soy la fuente de toda luz. Ven, escúchame, ven, pasa tiempo conmigo. Ven, haz ayuno y oración. Ven, arrepiéntete de tus pecados y ven a mí. Y yo te daré mi luz y tú brillarás en medio de las tinieblas. Pero cuando termines de hacer tu función, cúbrete el rostro, para que no te miren a ti, sino miren a Dios. Hermanas, volteen a Dios, volteen su mirada a Dios así, cada una de nosotras. Y cuando compartamos a nuestros hijos y cuando compartamos a nuestros vecinos, no me mires a mí, dile a tu hijo, dile a tu vecino, no me mires a mí, mira a Dios. Cubre tu rostro. No dejas de brillar, eso no. Moisés no dejó de brillar, pero cubrió su rostro. Para que la gloria, la honra, el reconocimiento, la alabanza y todo el agradecimiento sean a Dios. Porque al final de cuentas, ¿quién iba a sacar a Israel del desierto y lo iba a llevar a la tierra prometida? Dios. Moisés no lo hizo. Moisés no llegó a la tierra prometida. Dios escogió otros hombres con otras misiones para ayudar a su pueblo. Así es con cada una de nosotras. Dios te ha escogido ahora para brillar. Pero cuando termines de brillar, Dios escogerá a alguien más. Cuando tus días en esta tierra se acaben, alguien más seguirá con la misión. Por eso es tan importante que cubramos nuestros rostros para que la gente vea la luz de Cristo y no el reflejo en mí. Espero que se entienda. La gente sí ve tu reflejo, obvio, porque es más que evidente cuando tú estás en comunión con Dios o no estás en comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios se nota. Cuando tú no estás en comunión con Dios también se nota. Y eso compartes y eso reflejas. Y una vez que termines de hacer lo que Dios te mandó hacer, cúbrete. Porque la verdadera luz, la fuente de toda luz, está en Dios. Dice su palabra ahí en Juan 8:12. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta luz que tenía Moisés en ese momento fue visible. Seguramente no fue visible después, tal vez en ese momento, o tal vez sí, no lo sabemos. Pero la luz de Dios que él tomó le duró para siempre.
Y así nosotras. Jesús es Dios. Por eso Él puede decir con toda autoridad, yo soy la luz del mundo. Él sí es la fuente de la luz. Él no refleja, Él es la fuente de la luz. Y el que lo siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, es decir, a Cristo, la luz de la vida. Así que, hermanas, reflejemos esa luz. Primeramente vayamos a esa fuente, recibamos su luz, reflejemos su luz y cuando hayamos terminado, cubramos nuestros rostros. Porque la gloria, la honra, el reconocimiento, el honor y toda la alabanza son solamente para Dios. Que el Señor te bendiga, hermana.